Hola, ¿qué tal, Alicia? ¿Me escuchas? ¿Qué tal, asesora Paola? Sí, la escucho. Ok, vamos a dar 4 minutitos más para ver a las 7:10 si alguien más se conecta. Si no, pues damos inicio a la sesión, ¿ok? De acuerdo, gracias. A ti. Pues listo, Alicia. Bueno, nada más para comentar que la sesión, bueno, de todas maneras ahí está indicando, pero se está grabando bueno, de cualquier manera siempre se tiene que pedir autorización cuando se está grabando alguna sesión, ya sea simple audio o cuando es por video o incluso toma de fotografías, pero bueno. Mientras que se permanezca la sesión, bueno, se va a considerar que hay autorización y bueno, la idea de esta sesión es que he notado de alguna u otra manera, yo también di proyecto 3, ejecución de diseño de diagnóstico, y me di cuenta cómo muchas veces se estaban algo confundidos con respecto
a la aplicación o la ejecución del proyecto que trabajamos en esta asignatura de proyecto 2. Entonces, la idea principal es orientar un poco acerca de cómo van a trabajar este proyecto 2, este proyecto de diagnóstico cultural, ¿no? De esta asignatura de proyecto 2, en la siguiente materia de proyecto 3, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, es darles un espacio para que de alguna u otra manera ustedes compartan si tienen algunas inquietudes acerca con respecto a lo que viene de su proyecto, a la aplicación en su vida profesional de lo que vienen siendo los diagnósticos, a la educación en línea en general, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, primero sería preguntarte si, al menos de tu parte, tú que te encuentras conectada, ¿existe alguna duda sobre esto? Y si no, bueno, yo daría continuación a la sesión. Claro, gracias. En realidad, sí, al final de cuentas, cuando le entregué el último, ejercicio, sí Ujú. noté que no había visto o no había comprendido totalmente cómo se iba a desarrollar, porque desde el inicio estaba como queriendo abordar un problema y no valorando las necesidades o el diagnóstico de las necesidades de mi proyecto, que en este caso era el tema de difusión de arte y cultura en la zona norte de la Ciudad de México. Entonces, desde ese punto sí me costó un poco más de trabajo, porque desde el inicio, como mencioné anteriormente, no encontré realmente lo que era el punto, que era diagnosticar y no luego, luego como abordar el tema. Eh, Entonces, me das un segundo para entrar, es que luego me pierdo un poco sus proyectos, ¿va? claro, A la plataforma sí, y voy a checar tu proyecto, Alicia. gracias. Ya, ¿tienes otro nombre aparte de Alicia? Sandra, Sandra, ¿es el primero, Sandra? sí, Sandra Alicia. Ok. Ah, perfecto. Ya te encontré. Sí, entonces me comentabas que tu duda venía como de que no había claridad si era la cuestión de identificar necesidades. Correcto, y estaba ya tratando de abordar el problema. Entonces, creo que a partir de eso me costó un poco más de trabajo llevar a cabo las actividades posteriores, porque justo en la última actividad donde me mencionan los indicadores y técnicas de investigación, al inicio coloqué información que me indicaba anteriormente no tenía como relación con mi ejercicio o mi proyecto. Entonces, creo que fue lo que más me costó como trabajo en sí poder desarrollar y comprender totalmente, pero en este punto creo que ya me encuentro un poco más relacionada con la información y podría continuar con el proyecto 3, claro, siguiendo aprendiendo de la información que nos proporciona. Sí, claro. Estaba viendo la continuidad que tuviste a lo largo del semestre. La Sí, actividad 7 fue fundamental para la estrategia metodológica. De hecho, fue correcto, a la que más se le dedicó tiempo, ¿no? Y acá lo esencial, digo, esta parte de comentarles la diferencia entre proyecto de diagnóstico, lo que era un proyecto de diagnóstico y que no era una propuesta de proyecto de acción, ¿no? sí, Sino que era un diagnóstico y en qué consistía un diagnóstico, que es identificar necesidades, se abordó desde la primera sesión en línea que tuvimos, ¿no? La cual, pues yo entiendo que no siempre se pueden conectar, pero de todas maneras, bueno, queda grabada y también, pues es súper importante compartir estas dudas para que no sí. se vea afectado en su proyecto a lo largo del semestre, ¿no? Si es que todavía no hay claridad del todo, pero sobre todo, pues atender a la cuestión de las retroalimentaciones que se les está dando y si queda duda sobre la retroalimentación,
mandarnos mensajes a sus asesores para que les quede más claro. Pero sí la cuestión esta de sobre qué, o sea, de qué consiste un diagnóstico se aborda desde las lecturas. Hay una lectura de Mariscal que es específicamente sobre necesidades culturales que se ve, creo que en la segunda actividad, ¿no? Entonces, la revisión de los recursos, tanto los videos de las lecturas como todo eso también es bien fundamental para entender de qué van las materias. Correcto. Sí, entonces, de todas maneras, espero que con lo que ahorita quede, veo que al final tu calificación, pues, logró ser aprobatoria, ¿no? Y aplicarías para proyecto 3 tu proyecto. Igual, la intención precisamente es que haya todavía más claridad para que no solamente tengan identificado cuáles son las necesidades de su diagnóstico, ¿no? O de qué va su diagnóstico, que es precisamente de identificar necesidades culturales, ¿no? De la problemática cultural que ustedes encontraron. Muchas veces también la cuestión viene desde un cambio de problemática. A veces trabajan la misma problemática, pero no quedó de todo bien definida, o deciden cambiar y no está bien definida. Y bueno, desde ahí luego se va volviendo un poco más complicado conforme avanzan los semestres, que ustedes puedan ir avanzando en sus proyectos. Recuerden que al final de cuentas, cada proyecto, o sea, cada materia de proyecto tiene continuidad. Si bien se les da la libertad para cambiar de problemática, sí debe de haber una conciencia de que puede ser que se retrasen un poco más y que vengan rezagos si se modifica la problemática y esta no está bien definida. Y en este caso, si pasamos de proyecto 2 a proyecto 3, yo siempre les sugiero que no vayan a cambiar de problemática, que entreguen el proyecto sobre el cual se trabajó, porque al final de cuentas a veces vuelven a cambiar de problemática, quieren cambiar de problemática para proyecto 3, que es ejecución del proyecto de diagnóstico, pero pues como tú y tus compañeros ya se habrán dado cuenta, no es tan fácil, ¿no? Diseñar un proyecto de diagnóstico, sobre todo por esta parte de tener muy claro los objetivos, desde tener muy clara la problemática cultural y sobre todo esta parte de la estrategia metodológica, ¿no? Que es lo de las categorías, variables e indicadores. Entonces, mi sugerencia es, puede ser que más adelante les entre la inquietud por alguna cuestión laboral, por alguna cuestión no sé, ¿no? De intereses, que de plano ya no les interesa la problemática que están trabajando y que deciden cambiarla para proyecto 4. Pero en lo que corresponde para proyecto 4 es viable que lo hagan. Yo ya no les sugeriría que posterior a eso realicen cambios, pero de todas maneras es viable que lo hagan, considerando que de todas maneras ustedes tendrán que volver a realizar un diagnóstico como tal. Pero yo les sugiero que primero, antes de cambiar de problemática, si la desearan cambiar, apliquen este mismo proyecto para que, ¿por qué? Porque los próximos asesores de proyecto 3 no van a tener el tiempo y la misma clase no está diseñada para que los ayuden a generar otro proyecto de diagnóstico nuevo. Por eso es bien importante que en verdad entreguen el producto final con el cual aprobaron esta asignatura, porque va a ser complicadísimo, ya se les enseña cómo ejecutar, ¿no? Pero no se les enseña, no hay tiempo para que los asesores les enseñen o los ayuden, o los apoyen de nuevo en elaborar un proyecto de diagnóstico. Entonces yo les sugeriría que para proyecto 3 lo principal sería esto, que no lo modifiquen, ¿no? Ahora, ¿cómo sería esta parte de aplicar el proyecto de diagnóstico? Ustedes se tienen que fijar que pues obviamente, si se trabajó de forma constante durante todo el semestre, deben de tener ya unos objetivos bien planteados que vayan todos dirigidos a conocer necesidades o problemáticas
de la situación que nosotros estamos abordando, que la consideramos una problemática cultural, ¿no? Todo debe de ir en función de eso, ya sea un diagnóstico de una comunidad, de alguna problemática de alguna comunidad, o un diagnóstico para conocer las necesidades o problemas que tiene un proyecto cultural, ¿no? O un programa cultural, etcétera, ¿no? Entonces, siempre darnos cuenta que no perder de vista que estos objetivos, como ya lo trabajamos durante todo el semestre, estén realmente orientados a eso y no precisamente a acciones de propuestas de intervención. ¿Por qué? Porque como les dije desde la primera sesión que tuvimos al inicio del semestre, el diagnóstico es exclusivamente para identificar necesidades y problemas, no para pensar en intervención, porque por lógica no podemos saltarnos, querer correr sin antes aprender a caminar, ¿no? Primero tenemos que aprender primero a identificar las necesidades y los problemas con base en una metodología adecuada. ¿Qué significa esto? La metodología adecuada significa que vamos a tener muy claro sobre qué aspectos vamos a recabar información concretamente vamos a necesitar recabar información concretamente para realizar un diagnóstico de la problemática cultural que estamos queriendo abordar, que eso se enuncia desde los mismos objetivos, ¿no? Que desde ahí se derivan estas categorías, como les expliqué en el video que les realicé de YouTube, ¿no? Cómo realizar esta parte de la estrategia metodológica, primero identificar las categorías dentro de los mismos objetivos, ya después de haber trabajado en plantearlos, y después ver que estas categorías se van a trabajar dentro de la estrategia metodológica. Y lo que van a hacer el próximo semestre es precisamente recabar información para poder elaborar un informe de diagnóstico, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan coherencia y tengan mucha claridad de qué es lo que van a hacer, ¿no? Tienen que basarse siempre, siempre, siempre en su estrategia metodológica. La estrategia metodológica es como la receta de qué es lo que tienen que hacer. Haz de cuenta tal cual como cuando queremos obtener un producto en la cocina, ¿no? Que se siguen pasos y recetas, ¿no? Así tal cual es la estrategia metodológica. Se tienen que apegar a la estrategia metodológica que aquí se construye. Si se construyó adecuadamente y son coherentes, los objetivos estaban bien planteados y son coherentes la estrategia metodológica con el objetivo, pues seguramente se va a lograr obtener toda la información que se necesita y sobre todo tener claro que esta información que se necesita se trata de recabarla en trabajo de campo, ya sea dependiendo del tipo de proyecto que tengamos, ¿no? Con los miembros particulares de la comunidad que vamos a abordar, las personas que son parte de un proyecto, de un programa, de una organización, de una institución, de un grupo social, etcétera, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? No perder de vista que la información, quien conoce realmente las necesidades de los problemas son ellos. Entonces, este es el paso que viene en la ejecución. Acercarnos a los agentes involucrados en la problemática cultural para entonces sí recabar información y que realmente podamos conocer y diagnosticar nuestra problemática cultural de acuerdo a las necesidades y problemas que hay en torno a esta problemática cultural, no con base en nuestras suposiciones, sino con una metodología adecuada en la que podamos recabar información de los mismos agentes involucrados, ¿no? Que, bueno, para esto volvamos un poquito a esta parte de nuestra estrategia metodológica. Aquí, bueno, este es un caso hipotético, cada quien tenía una, pero este es suponiendo, ¿no? De un proyecto cultural, pues, ¿qué es lo que se va a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se haría? De lo que se trata, para que no se me pierdan mucho en el siguiente materia de proyecto 3, es que una vez que ya tengan como bien detallada, bien definidas su problemática, perdón, su estrategia metodológica, que es el diseño de estas categorías variables e indicadores, no es otra cosa más que saber, bueno, ¿qué necesito yo para conocer, por ejemplo, ¿no? La
el impacto que ha tenido un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues conocer la opinión general sobre el proyecto, preguntar, o sea, pensar en aquellos aspectos específicos, ¿no? Bueno, ¿y sobre qué necesito conocer la opinión sobre ese proyecto? Bueno, sobre sus instalaciones, sobre su atención, sobre al público, a las necesidades, sobre la infraestructura, etcétera, ¿no? Y plantear cada uno de los aspectos muy concretos que serían precisamente nuestros indicadores. Esto ya lo vimos durante el semestre, ya se los expliqué por video, se los expliqué también de manera tanto escrita como por audios en sus retroalimentaciones, que fueron entregando a tiempo lograron tener las 3 retroalimentaciones a 3 intentos en la actividad 7, que fue donde se trabajó detalladamente esto, ¿no? Entonces, bueno, de lo que me interesa es acá no perder de vista, ¿no? Esta parte de que ustedes deben de pensar que van a recabar cierta información y cierta información va a ser más de carácter cualitativo que cuantitativo y otra va a ser al revés, ¿no? Va a ser viceversa, que va a ser más cualitativa que cuantitativa. ¿Cómo saber esto? Pues bueno, cuando es información muy concreta que nosotros podamos recabar mediante una encuesta sobre, o sea, mediante un instrumento de pregunta más cerrado con respuestas cortas o de opción múltiple, entonces se va a aplicar lo que es el instrumento de la encuesta y cuando se trata más de cuestiones como conocer información más amplia, como la opinión, por ejemplo, en este caso, ¿no? O como para conocer el alcance de los objetivos o de las metas, etcétera. Todo esto podría venir, podría recabarse más con la herramienta de la entrevista. La encuesta se usa más para el carácter cuantitativo y la entrevista se utiliza más para recoger información de carácter cualitativo. Entonces, bueno, es tener bien claro esta parte de qué tipo de técnica se va a usar y qué tipo, y quién va a ser nuestra fuente de información. Es bien importante que acá en este curso no le ponemos tanta atención a esta parte de técnica de investigación y fuente de información. ¿Por qué? Porque ustedes esto lo van a trabajar más el próximo semestre en Proyecto 3, pero muchas veces de todas maneras se me pierden como la claridad de esta tabla y hay problemas a la hora de aplicarlo el próximo semestre, ¿no? Entonces, bueno, acá, por ejemplo, es bien importante saber que la información concreta que queremos recabar sobre todo lo que tenga que ver la forma en que vamos a conocer necesidades o opiniones, etcétera, va a ser, bueno, pues podría ser de los usuarios o beneficiarios de un proyecto, en el caso que sea un proyecto o un programa, o los miembros de una comunidad, depende de cada proyecto, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Si es supongamos que es un diagnóstico sobre la situación del mariachi en Guadalajara, bueno, pues entonces a los músicos a los músicos, ¿no? A los encargados de lugares que contratan músicos de este género, etcétera, ¿no? O sea, depende, por supuesto, cuando me refiero a comunidad, depende muy concretamente de acuerdo al proyecto. Pero bueno, es bien importante tener en cuenta que ellos son los que conocen la problemática y a ellos se va a dirigir. Acá lo principal es que ustedes piensen, o sea, que sepan que lo que se tienen que enfocar exclusivamente es en que no pierdan de vista que tienen que recabar información de cada uno de sus indicadores, que el diseño de sus entrevistas y sus encuestas cuiden que venga reactivos. Los reactivos son como estos, cada una de las preguntas, por así decirlo, ¿no? Muy concretas, muy específicas de cada encuesta o demás, ¿no? Que se plantean para obtener información en este tipo de instrumentos. Entonces, haz de cuenta, fijarnos en un check de, bueno, vamos a armar nuestra guía de entrevista, entonces hacer un check de ver que abarquemos
todo con preguntas o con, bueno, sí, opciones para llenar, para recabar la información de cada uno de nuestros indicadores, ya sea mediante una encuesta, sobre encuestas, ¿no? Dependiendo del tipo de información, que era lo que me comentaba ahorita, cuando es información muy concreta, se sugiere que sea sobre encuestas, cuando, por ejemplo, e incluso, pues si es sobre algo, sobre conocer las necesidades de medio, de cuestiones de difusión, suponiendo, ¿no? Cultural, ¿no? Pues entonces buscamos, ¿no? ¿Qué medio de difusión tiene mayor alcance? Por poner un ejemplo, ¿no? Si redes, medios impresos, voz a voz, etcétera. Se aplica una encuesta a los usuarios y, bueno, se ponen entrevistas donde perdón, preguntas en una encuesta donde conozcamos por qué medios se enteraron, teniendo como opciones estos indicadores que pueden ser las redes sociales, que es tener como indicador Facebook, Instagram, Twitter, ¿no? O sea, como opciones de respuesta, ¿no? Para poder medir el alcance de cada una, o TikTok, o lo que se nos ocurra, ¿no? O lo que pensemos que funciona, que se está usando, ¿no? Más bien, o que puede estar funcionando mejor. Y así con cada una de estas opciones. Entonces, bueno, se trata de, ahorita voy a compartir un ejemplo tanto de una entrevista como de una encuesta, ¿no? Pero se trata de que se fijen en que cada indicador esté incluido en un reactivo, en una pregunta de su encuesta. Y bueno, de la misma manera, cuidar, por ejemplo, cuando es entrevista, vamos en las entrevistas, no es viable que aceptemos información o sea, respuestas que sean de sí, ¿no? Porque si no, pues entonces mejor lo metemos en una encuesta, ¿no? La entrevista es para obtener información más amplia y si las personas se quedan en un sí o no, buscamos la manera de preguntar por qué, ¿no? Y entonces ya que se explayen en esta información más de carácter cualitativo que nos va a ayudar más a explicar nosotros qué es lo que está pasando con la problemática cultural que nosotros estamos abordando y estamos estudiando, ¿ok? Entonces, ese es el punto, esa es la utilidad de las entrevistas, poder llegar a un nivel más explicativo, ¿no? De la problemática que nosotros estamos buscando y de lo que trata es de hacer guías de entrevista para las personas que vamos a entrevistar, ya sean encargados de proyectos, si son un proyecto que incluye talleres, pues los talleristas, pero también, como mencionaba hace ratito, pues los miembros de algún tipo de comunidad, ¿no? Como ahorita lo de el mariachi y esto, ¿no? Que mencionaba, bueno, los músicos de tal género, los encargados de ciertos centros, etcétera, ¿no? Y bueno, buscar que nuestra guías de entrevista, a veces tenemos que hacer guías de entrevistas para encargados, otras veces para, no sé, cuando son de fiestas patronales, por ejemplo, para líderes, ya sean mayordomos, y diferentes líderes de la comunidad, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces nada más es cuiden mucho. Esta parte es lo que interesa, que me interesaba dejarles clara en esta sesión, cuál es la utilidad de esta estrategia metodológica. Aquí ya tienen la receta tal cual de cómo van a recabar información en el trabajo de campo en el próximo semestre, y en el próximo semestre ya les van a pedir ahora sí las guías de entrevista y las guías de encuesta, y se van a basar en cuidar que sus preguntas estén dirigidas a recabar información de todos los indicadores, de cada una de sus variables y categorías. Y así se asegura de que realmente van a recabar toda la información que necesitan para lograr sus objetivos específicos, y si logran sus objetivos específicos, pues obviamente van a lograr su objetivo general, ¿ok? Entonces, bueno, esta parte era la que me interesaba dejar claro con ustedes antes de que se vayan al siguiente semestre, en la siguiente materia, que son seriadas. La cuestión acá es precisamente esto, que son materias seriadas y que es bien importante que tengan esto presente
para que lo trabajen, para que tengan, o sea, para que vean la importancia durante todo el eje de proyectos de trabajar en cada una de las asignaturas y ser constante en cada una de las asignaturas. Porque si en una no lo son, en la siguiente se van a seguir arrastrando ciertos rezagos que va a afectar la siguiente materia y así sucesivamente, porque como son seriadas, son consecutivas y el objetivo final de todo el eje de proyectos es que logren tener un proyecto con el cual se puedan titular, ¿no? Entonces, bueno, no pierdan de vista esto. Y bueno, una guía, por ejemplo, de encuestas sería, bueno, pues aquí si yo tengo un indicador de conocer la edad, pues se pone como de entrada edad, sexo, nivel de escolaridad, no sé, colonia, toda la información muy, muy elemental y muy básica que nosotros necesitemos conocer para nuestro diagnóstico sobre las personas que estamos encuestando, ¿no? Perdón. Y de ahí irnos a preguntas, ¿no? Que tienen respuestas muy concretas. Por ejemplo, una pregunta que tenga que ver con cuánto tiempo llevas viniendo a un centro cultural, pues realmente puede dejarse ese abierto o se puede poner de 1 a 6 meses, más de 6 meses, ¿no? O de 6 meses a un año, más de un año, varias opciones y esto permite igual graficarlo mejor. Si no se deja así, pero siempre son respuestas cortas, ¿no? Y con esto se puede conocer la opinión, de las personas, incluso utilizando escalas del 1 al 5, ahí se me fue el nombre ahorita. Tiene un nombre, perdón, se me fue, pero escalas del 1 al 5 o la de recomendable, no recomendable, poco recomendable, muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho, todas este tipo de escalas, ¿no? Que nos permiten cuantificar más y presentar después más en gráfica nuestros reportes, la información que estamos obteniendo para poder sobre esta información más concreta que tenga que ver con nuestro diagnóstico. La cuestión es precisamente que cuiden que van a recabar información de todos los indicadores. Por ejemplo, acá una pregunta tendría que ver, por ejemplo, primero de cómo te enteraste, ya sea del proyecto, ¿no? Y entonces ya se pone redes sociales o todas las opciones que nosotros teníamos, ¿no? Que en este momento que ahorita vimos, ¿no? De voz a voz, medios impresos, y ya después se pregunta por cada uno, ¿no? ¿Qué redes sociales fue por la que te enteraste? Facebook, Instagram, y así, ¿no? Bueno, la cosa es cuidar que cada reactivo, que es cada una de estas partes, preguntas, por así decirlo, ¿no? Vaya dirigido a un indicador. Y lo mismo con lo que tiene que ver con la cuestión de las guías de entrevista. Que estas guías de entrevista, eh, pues, ay, van a ser para información más amplia. Ay, un segundo, ahorita se me perdió. ¿Dónde tengo un ejemplo de guía de entrevista? Tengo la entrevista completa, pero bueno, igual, no sirve. ¿No? ¿Qué nos permite conocer lo que comentaba yo, ¿no? Desde objetivos, talleres, problemas, aquí tal cual ya se puede explorar sobre los problemas concretos que hay en torno a la situación que nosotros estamos abordando en nuestro diagnóstico, sobre las necesidades, sobre incluso posibles soluciones que puedan proponer las personas, porque así como ellos son los que conocen mejor, nadie, nosotros nunca vamos a conocer más con las mismas agentes involucrados tal cual en la problemática cultural, así como ellos son los que conocen mejor las necesidades y los problemas, también son los que mejores propuestas pueden realizar y se les debe preguntar por esta parte también, aunque a veces no venga en nuestro estrategia metodológica, pero esto es como un comentario que me gustaría hacerles que siempre lo incluyan para que en sus entrevistas, en sus guías de entrevistas,
para que cuiden precisamente el poder rescatar esta información que es muy rica, que las mismas personas tienen por lo general el conocimiento y muchas veces esta motivación como para incluso proponer, ¿no? Entonces, nunca dejar de lado esta parte, aunque no venga como parte de sus indicadores, esta parte les va a ayudar en su informe final en el apartado de conclusiones, poder posibles sugerencias a la problemática que se está abordando, poder ponerla ahí que tengan una base con referente a lo que los mismos agentes involucrados mencionan. Entonces, básicamente esto era lo que me interesaba que tuvieran muy claro, ¿no? ¿Para qué sirve esta estrategia metodológica en la que tanto estuvimos trabajando y cómo va a ser su guía para todo el diagnóstico, para la ejecución de todo su diagnóstico? Entonces, bueno, no sé si haya quedado alguna duda al respecto, Alicia, Al momento no. ¿no? El material que nos proporciona es muy bueno, posterior a las entrevistas, y creo que sí, como que me faltaba indagar más en la información para poder comprenderla totalmente. Ok, por supuesto, ya su asesor del próximo o asesora del próximo semestre, pues los va a estar orientando todo el tiempo cómo realizarlo, pero yo creo que sí es bien importante ahorita que en esta transición de proyecto 2 a proyecto 3 vayan con esa claridad de para qué va a servir esta estrategia metodológica y que se vayan como más tranquilos de que ya tienen toda la receta para para recabar información y elaborar su proyecto, ¿va? De acuerdo, muchas gracias. De nada, Alicia. Bueno, Alicia, si ya no hay ninguna otra pregunta, pues yo creo que daríamos por terminada la sesión. Y Muy de bueno, acuerdo. si hay alguna duda, si quieres aprovechar sobre alguna duda sobre la calificación, que también es válido, con gusto lo podemos resolver. Y pues si no, ya daríamos por concluido. Sí, entiendo totalmente que la calificación que se me proporcionó de igual manera viene detrás de la actividad más importante que era las 7. Entonces, sí estoy satisfecha con el último trabajo, ya que, como le mencionaba anteriormente, me hacía falta poder indagar más en la información y comprenderla. Entonces, no habría ningún inconveniente con ello. Ok, Alicia. Bueno, de todas maneras, seguimos en contacto de aquí a que se concluya por completo el semestre. Y bueno, espero que te vaya y les vaya muy bien en general a tus compañeros con su aplicación, su ejecución de diagnóstico. Gracias, igualmente, que esté muy bien. Nada, buenas noches. Hasta luego. Bye.